Centro Cristiano Amigos. Primera a los Corintios 6:12. Primera a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 12. Vamos a terminar ya con esta cuarta puerta, la puerta del pecado. Hemos estado avanzando con estas cuatro puertas para traer sanidad a nuestra alma. Entendemos y creemos que es la forma en que Dios nos está llamando a nosotros como iglesia, como ministerio, a aplicar estos principios. Seguramente hay algunas otras herramientas, no dudo que no, pero para nosotros, para Centro Cristiano Amigos y la red, creo que estas herramientas son vitales para poder traer sanidad al alma de la persona. Y creo que todos, incluyéndome a mí, mi esposa, hemos sido edificados con estos temas. ¿Cuántos han sido edificados? Entonces hoy yo quisiera ya entregarle la última parte de estas cuatro puertas que tiene que ver con la puerta del pecado. Primero a los Corintios capítulo 6 verso 12, el apóstol Pablo dice, escribe a la iglesia en Corinto: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quiero que lo diga conmigo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y luego dice: todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. La clave en esta escritura que el apóstol Pablo le da a la iglesia en Corinto, dicho sea de paso, la iglesia en Corinto era una iglesia tan carismática, fluían en todos los dones, había milagros, hablaban en lenguas, oraban por enfermos y eran sanados. Era una iglesia que había una manifestación espiritual tremenda de los dones del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo había chismes, había murmuraciones, había pecado. O sea, sí, fluía bien padre, pero también había un desorden. Y el apóstol Pablo, si tú analizas las cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, te darás cuenta que son cartas muy explícitas en cuanto al orden, a la disciplina, en cuanto a cómo tratar el tema en la iglesia. Es la razón por la cual de pronto alguien lee primero a los Corintios, segundo a los Corintios y dice: ay, es que Pablo mandó que la mujer se callara y por eso no dejó que la mujer predique, porque Pablo en la Biblia... No, espérame, él está hablando a una iglesia en donde había un montón de mujeres que ellas querían tener los pantalones ahí. Ellas querían dominar al hombre. Entonces por eso Pablo tuvo que establecer ahí un lineamiento y decir: hey, no, a la mujer no le permito enseñar. Pero eso no significa que Jesús o que la Biblia haya limitado el ministerio de la mujer. Por supuesto que no. Tuvo el apóstol Pablo que establecer orden y disciplina, porque ¿cuántos saben que en la iglesia se requiere orden y disciplina? Levante su mano. Sí, hay orden y disciplina. Entonces el apóstol Pablo, viendo todo esto, viendo cómo fluían los dones, el poder, las lenguas, todo el Espíritu Santo fluyendo a más no poder, pero también había muchas controversias, malos entendidos, pleitos unos con otros, inclusive hasta demandas judiciales. El apóstol Pablo lo regaña y dice: ¿cómo es posible que ustedes vayan a los juzgados del mundo y ahí se demanden entre ustedes? ¿Que no hay alguien sabio en la iglesia que juzgue entre ustedes? O sea, si ustedes se agüitan cuando el pastor les regaña, no hubieran aguantado a Pablo. Créamelo, no lo hubiera aguantado como pastor. Así que, por favor, ténganme paciencia. Qué bueno que no le tocó un pastor como el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero Pablo pone esto de manifiesto y da esta instrucción a la iglesia y dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, y dice, pero no me dejaré dominar. Digan conmigo: dominar. Dominar por nada. Tú sigue leyendo en casa el resto del contexto. Si nos vamos más adelante, el capítulo 10 verso 23, el apóstol Pablo vuelve a decir lo mismo, pero dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Estamos hablando de la puerta del pecado. Ya dijimos lo que es pecado, ya lo desglosamos. Dijimos que el pecado viene de la palabra griega hamartiano, que significa errar el blanco, fallar en la asignación. Pecado es todo aquello que tiene que ver con fallar en lo que Dios nos ha puesto a ser como hijos de Dios. Ya aprendimos también que un hijo de Dios, un creyente, un cristiano nacido de nuevo, su naturaleza le ha sido cambiada, ¿verdad? Ahora dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas
viejas pasaron, de ahora en adelante todo es hecho nuevo. Ahora, tu naturaleza, hablando espiritualmente, tu espíritu ahora es nuevo, ha nacido de nuevo, pero tu carne sigue siendo la misma. Agárrate así el pellejito, agarra la lonjita, ahí, el cachetito, ¿cierto? No sigue siendo la misma carne. O sea, no puedes cambiar, esta naturaleza sigue siendo la misma. ¿Qué fue lo que cambió entonces cuando le entregué mi vida a Cristo? Cambió mi espíritu, cambió mi posición de estar apartado de Dios, de ser enemigo de Dios. Ahora, a través de Jesucristo, ahora soy hijo de Dios. ¿Me sigue? Entonces tu naturaleza es nueva espiritualmente hablando, pero físicamente sigue siendo la misma persona, con las mismas luchas, con las mismas broncas, con los mismos padecimientos. Y tal parece que hasta como que ahora que te hiciste cristiano, las luchas se han agudizado todavía aún más. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y pareciera como que dices, ay, ahora que vengo a la iglesia, ahora que le entregué mi vida a Cristo, inclusive ahora que me he dispuesto para servir más, ay, pastor, ahora no veo lo duro sino lo tupido. Ahora me está lloviendo sobre mojado. Antes no me iba tan peor, pero ahora, ¿qué será? ¿No me estará castigando Dios porque defraudé la fe de mis padres? No, por supuesto que no. Lo que está ocurriendo es que ahora ha salido del dominio de Satanás, ha salido del dominio del diablo, y como Satanás no te puede ya llevar al infierno, Satanás te va a distraer con un montón de cosas. Además de que tu carne no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, ahora eres hijo de Dios, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te puedes dejar dominar por nada. Y el asunto con el pecado es este: cuando una persona insiste en pecar, después de mucho tiempo de practicar ese pecado, el pecado al fin lo domina. Y Dios te liberó a través de Jesucristo para no vivir en esclavitud. Ahora tú eres libre para servir a Jesús. Ahora eres libre para servir en el reino. Ahora eres libre para disfrutar una vida plena en Cristo. Antes sin Cristo no tenías opción, eras esclavo del pecado. Pero ahora que has sido liberado, has sido liberto del pecado, ahora es tu elección. Y cuando un cristiano peca es porque elige pecar. No es porque ya no lo puede hacer, sino porque ahora está eligiendo. Ahora yo decido, ya Cristo me perdonó, ya Cristo me liberó del pecado, del poder, de la influencia de Satanás, del mundo. Pero cuando yo no me someto, mi espíritu no está sujeto al Espíritu de Dios, entonces obviamente mi carne va a seguir sus deseos, sus placeres. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces, amados? Tengo que reconocer cuáles son las áreas en mi vida con las que sigo luchando. ¿Qué pecados son los que continúo teniendo en mi vida y batallando? Ya no quiero ser dominado por eso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que identificarlos, confesarlos, arrepentirme de ellos y declarar que el Espíritu de Dios me da el poder para poder vivir sin ese dominio sobre mi vida. ¿Me sigues? ¿Cuántos aquí le entregaron su vida a Cristo y creen que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ustedes? Levante su mano. Eso dice la Biblia. Pero déjame decirte algo, una evidencia de que vives bajo el poder del Espíritu Santo no es que levantas muertos, no es que oras por enfermos y sanas, no es que oras por endemoniados y son liberados. No, no solamente eso. Una evidencia, una manifestación del poder del Espíritu Santo dentro de un cristiano es que puede abstenerse del pecado. ¿Me sigues? Puede decirle no a la tentación, puede decirle no al pecado. Pastor, ¿y qué pasa si ese pecado me está dominando? Bueno, necesitas llenarte más del Espíritu Santo. Necesitas venir más a la presencia de Dios, llenarte de su palabra. ¿Esto me va a hacer más santo, más justo, más digno? No, pero sí más efectivo, más fuerte, más poderoso, más trucha. Voltea con tu vecino y dile, hey, ponte trucha. ¿Sabes por qué?
Porque el Espíritu Santo que mora dentro de ti te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, si hay una área, hay algo en tu vida que no te deja avanzar en el camino de la fe, entonces pídele al Espíritu Santo que te llene en ese lugar, que tome control, dominio de esa área en tu vida que no puedes dominar. La pornografía, la lascivia, la lujuria, la tentación, el alcohol, yo no sé. Pero pídele a Dios: Señor, ayúdame en esta área. Yo necesito salir de esto. No quiero ser dominado por este pecado. ¿Vamos bien hasta acá o no? ¿Estás conmigo o no? Entonces, esta puerta tiene que ser cerrada. ¿Cómo la cierro, pastor? Bueno, tienes que reconocer esta falta. Tienes que confesar ese pecado delante de Dios, arrepentirte y creer que Dios te ha perdonado. Pero déjame decirte algo: muchas veces nos arrepentimos del pecado y decimos, ya lo confesé, pero me sigo sintiendo mal, sigo sintiendo como que no es suficiente. Déjame decirte algo: en el momento en que tú te arrepientes, le pides perdón a Dios con todo tu corazón, Dios te perdona. Dios te perdona. Pero hay algo que el diablo quiere seguir utilizando, y por eso muchas veces cuando pecas y te arrepientes sientes como que no es suficiente. Y por eso mucha gente piensa que haciendo cosas para Dios va a callar su conciencia. Pero déjame decirte esto: en el momento en que te arrepientes, pides perdón, Dios te perdona. Pero escucha, Satanás aprovechará ese pecado para restregártelo en la cara, y mientras no lo confieses a alguien, entonces te seguirá generando vergüenza. Vergüenza. Te sientes tan avergonzado, pero no es Dios quien te está avergonzando, es el diablo. Y cuando tú confiesas tu falta a una persona, en ese momento le quitas al diablo el poder de la vergüenza. No sé si me estoy explicando. Esta historia ya la conté, no sé, creo que Lulú me la recordó una ocasión. ¿La puedo contar, Lulú? ¿No le hace que ya la escuchaste? Ay, me bajé y creo que no hay nadie en cámaras. Señor, perdóname. Perdóname, multimedia. Había una familia, y esta familia, el esposo, la esposa, tenían 2 hijos. Y estos niños les gustaba los fines de semana o las vacaciones largas irse al rancho con sus abuelos. Entonces fue vacaciones largas, ahí como por agosto, lo que sea, y los papás deciden dejar a los niños, a los muchachos, con los abuelos en una granja. En la granja había animales, puerquitos, borreguitos, había gallinas. Pero la abuela tenía un ganso que amaba, era el ganso de la familia, era el ganso de los huevos de oro. O sea, era la mascota, no era un animal de granja, sino la mascota de la abuela. Y en esa ocasión que estos niños eran 2, Lucrecia, la niña mayor, y Juanito, el que sigue, el niño, eran solamente 2. Y estando en la granja, de pronto Juanito, pues ya saben los niños, ¿verdad? Inquieto, como todo niño, muchachito, tendría entre sus 9, 10 años. Ya Lucrecia unos 12, 14 años, ya sabían lo que hacían. Entonces Juanito decide ir al campo, pues estando en la granja de la abuela, y comienza a jugar al tiro al blanco, ¿verdad? Y comienza y dándole que pues practicando con una resortera, le apunta a un árbol de mango para tratar de tirar un mango, y no le da. A un árbol de manzana le apunta con la resortera, no le da, y dice, no tengo buena suerte con la resortera. Entonces de pronto pues, pasó el ganso por ahí, ¿verdad? Mientras Juanito estaba practicando el tiro al blanco con su resortera, vio que no tenía muy buena puntería. De pronto se aparece el ganso, ¿verdad? Atraviesa así, aparece como en escena el ganso, como diciendo, mírame, tírame, ¿no? Y Juanito dijo, bueno, pues no le doy ni a un mango ni a una manzana, pues voy a tratar con el ganso. Y entonces estira su resortera, ¡pah!, suelta la piedra, ¿y qué cree? Le pega al ganso, le da en la cabeza, y el ganso se muere. Y era el ganso favorito de la abuela.
Cuando Juanito ve que mató al ganso, va corriendo. Gansito, Marinela, se llamaba Marinela. Gansito, despierta. Así le han puesto, yo no sé por qué le pusieron Marinela al gansito, ¿va? Despierta. Y el ganso, el cuello ya todo, la lengua salida. Intentó darle respiración de boca a boca, inflarle. Nada, no resultó. El ganso murió. Juanito entonces lo que hace fue, cava un hoyo, hace un hoyo profundo, entierra al ganso, lo sepulta, lo tapa y ya dice, bueno, ya maté al ganso, ya oculté la evidencia. Y regresa a la casa. Justo cuando regresa a la casa, Lucrecia estaba a lo lejos con los brazos cruzados, mirándolo así nada más. Juanito mira a Lucrecia así como con cara de sorpresa. Y Lucrecia no dijo nada, simplemente la mirada lo revelaba todo. Esa misma noche llegan, ¿verdad?, a la mesa. La abuela prepara la cena, una rica cena. Inclusive Juanito se olvidó del tema, se olvidó del asunto. De pronto la abuela dice, qué raro, no he escuchado a Marinela en todo el día. ¿Qué le habrá pasado? Y Juanito trató de tragar un pedazo grande de tocino. Y Lucrecia voltea así con Juanito, ¿verdad? Y no dijo nada, solamente se le queda viendo. Juanito agacha la cabeza. Termina la cena y entonces la abuela le dice, Lucrecia, por favor, ayúdame a levantar la mesa y a lavar los platos, mientras Juanito pues ya puede irse a descansar. Es más pequeño, tú eres más grande, así que Juanito, vete a tu cuarto a descansar. Lucrecia, ayúdame a limpiar la mesa y a lavar los trastes. Entonces Lucrecia dice, abuela, ¿qué crees? Juanito me dijo que quiere ayudarte. ¿Verdad, Juanito? Y Juanito, ¿yo? ¿Verdad, Juanito? ¿En serio? ¿Te acuerdas del ganso? Sí, abuela, sí quiero ayudarte. Y entonces Lucrecia vio que con el ganso podía manipular a Juanito. Al día siguiente en la mañana, Lucrecia, ve a la granja por huevos para hacer unos huevos fritos. Ay, abuela, ¿qué crees? Juanito quiere ir, ¿verdad, Juanito? ¿Yo? ¿Te acuerdas del ganso? Sí, abuela, yo voy. Todo ese tiempo, el tiempo de vacaciones que Juanito y Lucrecia estuvieron en la granja, todo ese tiempo Lucrecia volteaba con Juanito y le decía, ¿te acuerdas del ganso? Así que las vacaciones ese día, ese tiempo para Lucrecia fueron de lo mejor, mientras que para Juanito fueron de lo... Hasta que por fin Juanito, harto, enfadado, un día que la abuela le dice, Lucrecia, ayúdame a darle de comer a los puercos, agarra los baldes y entonces voltea y dice, abuela, es que Juanito dijo, no, ya. Y viene con la abuela y dice, abuela, tengo que confesarte algo. ¿Qué pasó, Juanito? Yo maté al ganso. Yo lo maté, abuela, lo maté. La abuela, viendo a Juanito, viendo su aflicción, ella estaba lavando los trastes y le dice, ay, Juanito, ya lo sabía. ¿Qué? Sí, Juanito, lo vi todo desde la ventana de mi cocina. Ya lo sabía, desde el primer día que lo hiciste, yo ya lo sabía. ¿Y por qué dejaste que Lucrecia me manipulara todo este tiempo? Porque yo estaba esperando el momento en que tú vinieras a confesarme tu pecado. ¿Sabes? Tú y yo matamos muchos gansos todo el tiempo. Tú y yo matamos gansos todo el tiempo. Todo el tiempo matamos gansos. Y pensamos que Dios no lo sabe. Pero Dios lo ha visto. Y cuando tú confiesas tu falta delante de Dios, Satanás ya no tiene más poder en tu vida. Esa es la razón por la cual hay que confesar las ofensas. Cuando una persona viene y confiesa su pecado, no es para que la persona que lo escuche te lo perdone. O sea, aquí no hay, alguien llegó y dijo, ese es el confesionario. No, es la cabina de la batería.
Aquí no hay confesionario. Pero si tú quieres experimentar plena libertad de tus pecados, tienes que confesarlo a Dios, arrepentirte de ese pecado y venir con tu esposo, venir con la persona, venir con alguien y decirle: hermano, tengo que confesar mi pecado, porque no aguanto que Satanás me siga acusando y manipulando con él. ¿A cuántos ya les cayó el 20 con esto? O sea, el Señor ya lo sabe. ¿Tú crees que Él no sabe que le hiciste la chuma a ¿La chuma qué es? ¿No saben qué es la chuma? Dios te bendiga. ¿Tú crees que Dios no sabe que le sacaste la lengua a tu esposa? ¿Tú crees que Dios no sabe que le dijiste viejo payaso a tu esposo? O sea, Dios lo sabe todo, pero Él está esperando a ver en qué momento te acercas a Él para confesarlo. La confesión, escucha, cuando tú confiesas una falta, un pecado, le quitas el poder al diablo sobre tu vida. Deja de darle tanto poder al diablo. Vamos a alguien que exalte y glorifique el nombre de Dios por esto. Ahora, eso es en cuanto a los cristianos. Tú y yo ya no podemos ser dominados por el pecado. Hay que confesarlo, arrepentirnos, dejarlo. Y si estás luchando, ¿cuántos reconocen que están luchando con algún pecado? Levante su mano. Mira, yo soy pastor de esta iglesia y yo sigo luchando con pecados. Y antes de que quieras salir corriendo y decir: ay, ¿en qué iglesia estoy? Bueno, estás en una iglesia en donde hay pastores y líderes 100% humanos, de carne y hueso. ¿Ya te diste cuenta? En este caso más carne que hueso, pero un humano con faltas, con fallas. Yo lucho todos los días con pecados. No creas que porque estoy predicando la palabra y porque leo la Biblia todos los días, porque oro todos los días, porque esto lo hago y mi esposa es testigo y los hombres que están aquí nos conectamos a orar todos los días a las 7 de la mañana. No creas que por eso ya somos inmunes. No. Por eso el apóstol Juan escribe y dice: amados, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Ahora, una cosa es pecar, caer en pecado, tropezarnos, levantarnos. Y otra cosa muy diferente es ser unos perversos. ¿Sí? Y ese es el segundo punto que quiero tratar. Y quiero que me acompañes a tu Biblia o con tu Biblia al libro de Romanos. Híjole, ya tenía preparado aquí, pero se me cerró. ¿No hay internet aquí, va? ¿Sí? Romanos, capítulo 1. Y vamos a describir, vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace una radiografía perfecta por medio del Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo lo inspira para darnos una radiografía de la condición del ser humano que está alejado de Dios, que está apartado de Dios. Ya hablamos de los pecados de los cristianos, ya dijimos que, bueno, nos hemos arrepentido. El apóstol Pablo habla de ganar el premio. No se trata, me encanta la canción que cantamos ahorita al final. Nunca se trató de un premio. Esto es así, o sea, la vida cristiana no se trata de un premio. La salvación no es un premio que tú te ganas por tus buenas obras, jamás, jamás. Es por su gracia, por su amor. Y si entiendes eso, y si aceptas ese regalo de amor, tú tienes salvación y vida eterna, O sea, tú eres salvo porque has creído y confiado en Jesús, que Él perdonó todos tus pecados. Jesucristo en la cruz del Calvario tiene el poder y tuvo el poder para perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. Aún el pecado que vas a cometer mañana ya Jesús lo perdonó. Pero tú tienes que arrepentirte, obvio, tienes que confesarlo, arrepentirte y pedir perdón y dejarlo. Tienes que renunciar a todo eso. ¿Me estás siguiendo? Pero el apóstol Pablo describe la condición en la que Dios te encontró a ti y me encontró a mí, y la condición en la que está el mundo. Acompáñame con Romanos capítulo 1.
A partir del verso 18, y ojo con esto, no estamos tirándole a ninguna persona, por favor, no se me ofendan. Los que me ven por internet, los que escuchan, si alguien manda esta liga y después estás viendo esta prédica, créemelo, mi intención no es señalarte, no es criticarte, no es juzgarte. ¿Quién soy yo para juzgarte? Nadie. Pero quiero decirte lo que dice la Biblia y quiero enseñarte lo que la palabra de Dios enseña. Verso 18, capítulo 1 de Romanos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, Dios se reveló a toda la humanidad. Abro paréntesis aquí. Hay tres maneras en las que Dios se ha revelado al hombre. Digan conmigo, tres maneras en las que Dios se ha revelado al hombre. Solamente una de ellas te puede acercar a Dios, pero hay tres maneras. Es decir, no hay forma de que el hombre diga que Dios no existe. ¿Va? Primera manera en la que Dios se revela al hombre: a través de la creación, a través del universo. No puedes decir que este universo se creó del Big Bang. Esa es una tontería. O sea, pensar que este universo se creó de la nada es como creer que este celular se formó solito, que de pronto sus elementos se reunieron, se encontraron, se juntaron y ¡pum! De la nada salió un iPhone 15. Digo que no es el 15, es el 10 o el que sea, pero no es el 15. Mi salario no me alcanza para tanto. Pero escúchame, pensar que el celular se pasó mucho tiempo y las piezas se unieron y de pronto ¡pum! Encendió. ¿Cuántos creerían esa ridícula? Levanten la mano. ¿Cuántos lo creerían? ¿Cierto no es absurdo? ¿Cierto no pensar así es ridículo? Bueno, ¿por qué pensaríamos que algo mucho más complejo como el universo se creó de la nada? ¿Me estás siguiendo? ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, primera manifestación de la existencia, de la evidencia de que Dios es quien dice que es, o que Dios existe, es la creación. Segunda evidencia de que Dios es quien dice y que Dios existe es su palabra, la Biblia. Tercera evidencia es Jesucristo. Jesucristo vino a mostrar al Padre. Entonces aquí están las tres evidencias. Obviamente a través de la creación solamente puedes saber que Dios existe, pero no te puedes relacionar con Él, porque tú no puedes acercarte a Dios adorando a un árbol. Hello. Número dos, la Biblia. La Biblia por sí sola no te acerca a Dios, porque muchas personas tienen la Biblia en su casa y eso no los hace aceptos delante de Dios. Y número tres, Jesucristo. Jesucristo es el único camino al Padre. Quien no ha visto a Él, ha visto al Padre. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces tienes vida eterna. Alguien que glorifique y exalte el nombre de Dios por esto. ¿Vamos bien hasta acá? Pero el apóstol Pablo está hablando de personas que niegan la existencia de Dios y que niegan el bien y el mal. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Te das cuenta? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Pablo dice: hey, ve la creación, no tienes excusa para no creer que Dios existe. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, una persona que niega la existencia de Dios es un necio. Si tú te encuentras con ese tipo de personas, mira, ni discutas con él. Es un necio. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, aquellos que no ven que Dios es incorruptible, que la imagen, la gloria de Dios, ¿cómo la puedes comparar con una imagen hecha de barro o de polvo o de metal o de lo que sea? Verso 24, por lo cual también Dios los entregó. Wow, mira lo que dice: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Wow, ¿te das cuenta? Qué tremendo pasaje. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 3 veces el apóstol Pablo dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Wow, wow. Dí conmigo, wow. Qué tremendo desglose del apóstol Pablo de la condición del ser humano, la condición en la que tú y yo nos encontrábamos antes de venir a Cristo. Ahora, en este pasaje dice que hay varios puntos a resaltar aquí. En primer lugar, encontramos que Dios le dio libre albedrío al hombre. Pero en ese libre albedrío, Dios decide bloquear y nublar su entendimiento de tal modo que ellos se perviertan. Ellos ya están totalmente en la ruina, pervertidos, porque decidieron, escogieron el mal. ¿Me sigues? Dios deja que el hombre escoja a su libre albedrío. Asimismo, la palabra declara que los entregó a la inmundicia, término que se encuentra muy relacionado con la inmoralidad sexual. Y luego Pablo comienza a enunciar las características del hombre sin Dios. Y aquí te voy a dar algunas características, unos adjetivos que el hombre sin Dios tiene, y que después estos adjetivos calificativos en su vida le hacen ser quien es él. Esa es la razón por la cual tú y yo ya no somos eso. Porque ahora tú y yo, dice la Biblia, somos nueva criatura. Y puede que sigas pecando y sigas haciendo lo malo por tu naturaleza carnal, pero en Cristo eres nueva criatura y tu naturaleza es la naturaleza de Jesús. O sea, tú puedes vencer el pecado. Tú lo puedes vencer porque has nacido de nuevo y tu naturaleza no es esta que te voy a describir. Mira los adjetivos, dice. En primer lugar, los adjetivos: injustos, perversos, ávaros, llenos de maldad, llenos de envidia, asesinos, pleiteros, engañadores y con una inclinación constante a lo malo. Estas son las características, los adjetivos calificativos. Y esto constituye a los hombres en murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, o sea, maldicientes, que siempre están diciendo maldiciones, groserías y un montón de cosas. Soberbios, aquí ya estamos hablando del carácter, de su naturaleza. Entonces, te das cuenta, hay adjetivos, hay cualidades del hombre sin Dios, y esas son las acciones que cometen. Aborrecedores de Dios, murmuradores, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 1, 2, 3. Necios, sin afecto natural, implacables. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ahora, en esa condición tú y yo estábamos. Así te encontró Jesús. Así me encontró Cristo. Pero Él extendió misericordia
nos extendió su mano y nos dio la oportunidad de arrepentirnos. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre. Vamos, exáltalo. Según el versículo 32, estas personas que el apóstol Pablo acaba de describir son conscientes, están conscientes de que sus actos los van a llevar a la muerte, pero aún así ellos persisten en hacerlas. Wow. ¿Le seguimos? ¿Estás aprendiendo algo? Ahora mira, conforme a esta descripción que el apóstol Pablo nos da en Romanos capítulo 1, ¿cuántos se habían puesto a estudiar este capítulo así? Está padre, ¿no? Mira, en esta descripción que el apóstol Pablo desarrolla, encontramos que el hombre sin Cristo, escucha, el hombre sin Cristo posee alteraciones por lo menos en 5 áreas de su vida. Podemos encontrar más, pero vamos a desglosar en esto por lo menos 5 alteraciones del hombre sin Cristo. ¿Se va y se corre? ¿Quieres aprender? No te vayas porque va a estar bueno. Número 1, escucha. El hombre sin Cristo, una persona que no tiene conciencia de Dios, la primera alteración o lo primero que se denota en su vida es en lo concerniente a su sexualidad. El versículo 24, 26 y 27, mira lo que dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esta palabra inmundicia tiene que ver con actos vergonzosos sexuales, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Tengo que decirlo con mucho cuidado y en verdad, amados, y la gente que me está viendo, no estoy criticando a nadie, no estoy señalando a nadie, pero la Biblia es clara cuando le llama a la homosexualidad y al lesbianismo pecado. Y tenemos que llamar las cosas como son. Sé que esto puede ser muy controversial y en muchas iglesias no se trata el tema porque no quieren levantar ámpulas, no quieren levantar olas. Pero amados, déjeme decirle algo, y no estamos atacando a nadie, por favor, lo reitero, en este lugar amamos a las personas que tengan preferencias diferentes, pero el hecho de que las amemos no significa que estemos de acuerdo con su estilo de vida. Eres bienvenido, bienvenida cuando gustes, por supuesto, para escuchar la palabra de Dios. Cristo no te rechaza. Cristo te está esperando con los brazos abiertos, porque Él te diseñó perfecto. No tienes que andar buscando tu identidad. Mira tu diseño, porque en tu diseño está tu verdadera identidad. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que porque no consideraron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esa es la razón por la cual la sociedad hoy en día está luchando por estos derechos. Pero así como esa gente tiene sus derechos, también nosotros tenemos los nuestros. Y así como tú exiges respeto, también nosotros exigimos respeto. Entonces, la primera área, el primer lugar en donde se evidencia que esta persona o estas personas están lejos, totalmente lejos de su conciencia divina, de una conexión con Dios, es en su sexualidad. ¿Cómo viven su sexualidad? Y si tú lees Romanos capítulo 1 un poco más arriba, te darás cuenta que habla de afeminados y los que se echan con varones. ¿Ah? Son dos cosas diferentes. Los afeminados realmente eran como prostitutos. Es decir, no sé si sabes, pero en este ambiente hay
hay pasivos y activos. Los pasivos son los que reciben y los activos son los que dan. Entonces es diferente. Los afeminados son los prostitutos, los que están a la venta, los que dicen aquí estoy, úsame. Y los que se echan con varones son los, ¿me explico? Pero tanto uno como el otro tienen su sexualidad torcida. Es duro, pero es la verdad. ¿Vamos bien o no? Uy, su silencio me... ¿Está nervioso o qué? ¿Estamos bien? Ok. Número 2. En otro lugar donde se evidencia su falta de interés por Dios y su alejamiento de Dios es en su espiritualidad. Versículo 21 y 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y mira lo que dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquellos que andan adorando ángeles. Ay, que los chakras, ven para alinearte los chakras. O sea, no. Hay un Dios. ¿Quieres alinearte a algo? Alíneate a Dios. O sea, en verdad no necesitas otra cosa. ¿Me sigues? Pero este tipo de personas, su espiritualidad está tan torcida que no consideran a Dios como lo más importante, sino que ellos se hacen su propia idea de Dios. Sabes que ellos han formado sus propias religiones, sus propias creencias. Hay lugares que inclusive hasta cobran porque entres ahí y recibas el masaje y que el humito, y entonces y la gente va. Tristemente la gente va. A lo mejor tienen ganas de encontrarse con Dios, pero ese no es el camino. Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Entonces, cuando tú ves a una persona que tiene una espiritualidad diferente. Yo la otra vez vi en un camión un anuncio: Congreso de Espiritualidad. Y más abajo el conferencista, y ven y te alineamos los chakras y la quinta constelación. Y que no sé, yo dije: Santo Padre, ¿qué están anunciando? Por ahí se evidencia entonces su falta de interés en Dios. Número 3. Híjole, yo sé que está duro, ya mero termino. Número 3, su autoconcepto. ¿Cómo es como ellos se miran? ¿Qué es lo que ellos hacen? Su autoconcepto les hace creer que todo lo que ellos hacen está bien. Dice el verso 30: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Te das cuenta? Ellos dicen: no, pues es que yo creo en lo que creo y es mi concepto, y si soy soberbio, soy altivo, yo estoy bien y tú estás mal. Y hay personas, en verdad, están sinceramente creyendo que esto está bien, pero están bien equivocados. ¿Cómo puedes andar por la vida con ese concepto erróneo, siendo un murmurador, un detractor, aborreciendo a Dios, soberbio, altivo? ¿Te das cuenta? 3. Otra característica de esas personas. ¿Qué? Bueno, 4, ok. Gracias. Es su comunicación o trato con los demás. ¿Cómo tratan a los demás? Escucha el verso 29, 30 y 31. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, altivos, soberbios, inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cómo te comunicas con los demás? ¿Cómo te relacionas con otros? Porque la forma en que tú te relacionas con los demás denota si realmente estás conectado con Dios. La Biblia dice que quien está bien con Dios, Dios le hace estar en paz con todo el mundo. A lo mejor no todo el mundo está en paz contigo, pero si tú estás bien con Dios, tú vas a estar en paz con todo el mundo. No puedes evitar que la gente hable mal de ti, pero si tú eres hijo de Dios y estás conectado con Dios, tú vas a evitar hablar mal de ellos. ¿Me sigues? La gente que habla mal de otros
denota que no tiene intimidad con Dios. Ahora sí el 5, ¿verdad? Escucha, esta es una característica de personas que viven sin Dios. No se sujetan ni pueden sujetarse a ninguna autoridad. 1, 2, 3. Versículo 30 y 31. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y número 6, su autocontrol, su dominio propio. Dice el verso 29, 30 y 31, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No tienen autocontrol. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo da una radiografía extraordinaria de las personas que viven lejos de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes encontrar alguna de estas características en tu vida? Dices, ay, híjole, pastor, como que ahí saltaron 2 que 3 para mí. Bueno, qué bueno que viniste, porque puedes decidir romper todo esto en el nombre de Jesús. En Filipenses 3, 12 al 14, no lo vamos a leer por tiempo. El apóstol nos da 3 maneras útiles, apropiadas para renunciar a esto. Número 1, arrepiéntete. Reconoce tu pecado, arrepiéntete. Déjalo atrás. Número 2, escucha. Mira el aquí y el ahora. Si antes hacías todo eso, si antes practicabas esto que acabamos de leer, arrepiéntete, pide perdón a Dios. Número 1. Número 2, mira el aquí y el ahora y di, Señor, hoy, este día, en este instante, yo me apropio del perdón para mi vida. Y número 3, mira con fe y esperanza tu futuro. Empieza a mirarte de una forma diferente a como estabas actuando. Empieza a mirarte como un hijo de Dios viviendo en victoria. En pocas palabras, conquista el futuro. Escucha, el plan de Dios es que tú vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria. La Biblia dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es ¿qué? Filipenses capítulo 1, verso 6. Con eso termino. Ponte en pie, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida, hasta el día de Jesucristo. Escúchame, el plan de Dios para tu vida es que estés progresando, avanzando día a día, día a día, día a día, confiando en que Él inició en ti, porque como lo acabamos de cantar, nunca se trató de un premio. Perdónalo, es que él no la ensayó en el piano. Pero la canta, sí, vente. Escucha, el plan de Dios para nuestra vida, amados, es que vayamos identificando estas cosas malas y vayamos dejando. Obvio, esto es un proceso, no será de la noche a la mañana. ¿Me estoy explicando? No seamos una iglesia que critica, que juzga. Ay, pastor, la otra vez me encontré en el tianguis a fulanito, ¿se acuerda? El diácono, ya lo puso usted ahí de servidor y lo encontré fumando. Pues déjalo. ¿A ti qué te importa que esté fumando? O sea, metiche.
Usted en su asunto. Y es que es cristiano. ¿Y qué? Yo creo que tú tienes peores problemas que ese. Ahora, no estoy avalando que fumes, no. Si tú tienes problemas con el cigarro, ven delante de Dios, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y dile: Señor, ayúdame. ¿No dijo eso Jesucristo? ¿Por qué juzgas la vida de otro? Hey, te estoy hablando. Antes de quererle quitar la paja al ojo de tu hermano, primero quítate la viga. Somos buenos para juzgar. Somos buenos para criticar. ¿Quién te puso a ti? ¿Quién me puso a mí para criticar a alguien? ¿Quién? Dios lo alcanzó. Y para su Señor, yo no soy tu Señor. El pastor no es el Señor de nadie aquí. Jesucristo es nuestro Señor. Y para nuestro Señor estamos de pie o caemos. Solamente para Él. Amado, si yo vengo y te exhorto, es por amor. Si yo vengo y te digo: hey, esta actitud está mal, es porque te amo. Pero jamás te voy a decir: hey, yo soy mejor que tú por eso. No, no, no. No. Si ves a alguien pecar, dice la Biblia, si ves que alguien está pecando, con amor, con misericordia, restáurale, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Hello. Porque somos prontos para criticar. Somos prontos para juzgar. No sé si me estoy explicando. ¿Y sabes? Yo quiero que esta iglesia camine en misericordia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: misericordia quiero. No estamos aquí para señalar los pecados de nadie. Estamos aquí para ayudarte a salir de ellos. Juntos, porque todos estamos batallando. Juntos vamos a salir adelante. Pero si hay una falta, si hay un pecado, si hay algo con lo que estás luchando, confiésalo delante del Señor. Arrepiéntete y déjalo. Y si dices: pastor, me resulta muy difícil, no puedo con mis pensamientos, no puedo con mi trompabulario. Bueno, ven, vamos a orar juntos. Pero juntos vamos a salir adelante. ¿Me explico? La iglesia no es un museo de santos. No te la des de muy santo, porque si no fuera por Jesucristo, tú y yo no seríamos lo que ahora somos. ¿Me sigues? Así que vamos a actuar con misericordia. Claro, no vamos a solapar, por supuesto, pero con amor y con misericordia vamos a corregir, considerándonos a nosotros mismos, porque la Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Antes de acusar a alguien con tu dedo acusador, date cuenta que hay otros 3 señalándote a ti también. ¿Estamos de acuerdo? Uy, qué tristes o qué. No los regañé, ¿verdad que no? ¿Se sintieron regañados? ¿Cuántos dicen: pastor, yo necesito lidiar con algunas áreas de mi vida? Ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Aleluya. Ven aquí al frente, ven aquí al frente, vente, vente. Centro Cristiano Amigos.